Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este módulo de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo. Este también es un módulo específico donde hablaremos de los riesgos y las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes, lesiones y enfermedades profesionales de tu puesto de trabajo. Empezamos. Uno de los riesgos en oficinas y más en el confinamiento en el que a día de hoy nos encontramos son los contactos eléctricos. Debemos de diferenciar muy bien el contacto eléctrico directo del contacto eléctrico indirecto. El contacto eléctrico directo se producirá cuando una persona entra en contacto directo con una instalación eléctrica que está activa, como por ejemplo cables, un cable que puede estar pelado, que puede estar deshilachado, y que directamente al cogerlo estamos tocando los cables por donde pasa la corriente. Esto nos producirá un contacto eléctrico directo. A diferencia del indirecto, el indirecto es aquel que se produce cuando un trabajador entra en contacto con un elemento que en condiciones normales no debería de tener tensión, pero que sí que la ha adquirido, como por ejemplo una impresora. En alguna ocasión puede pasar que a lo mejor tocamos un aparato que está en nuestra oficina, que en principio no debería de traspasarnos corriente, pero que o bien por una mala conexión o bien porque no tenemos toma tierra o por diferentes razones nos puede producir un pequeño calambrazo. Esto sería un contacto eléctrico indirecto. ¿Qué medidas preventivas podemos adoptar para evitar contactos eléctricos? Lo ideal sería que todos los cables de la zona donde estamos trabajando pasasen por las paredes. Pero como ya habíamos comentado anteriormente, es posible, y más en las condiciones que a día de hoy estamos, que no sea que disponemos de un espacio que está en medio y no pegado a una pared y por tanto los cables no pueden pasar por las paredes. En este caso deberemos de utilizar en el trocito que van los cables por el suelo algún tipo de canaleta, que puede ser incluso una canaleta provisional, incluso casera. Se trata de forrar, de intentar proteger esta zona de los cables, de manera que los cables no puedan ser ni aplastados, ni dañados o sometidos a tracción. Es decir, que si pasamos por encima y los pisamos, ni los aplastemos, ni los dañemos, ni ejerza tracción, lo cual podría hacer también que produjera electricidad, ¿vale? Además, debemos de observar si existe alguna anomalía en los elementos eléctricos, como cables pelados o deshilachados. En las cajas de enchufes deberíamos de ver que están en perfecto estado y nunca rotas, y sobre todo no utilizar aparatos o equipos que estén mínimamente deteriorados o averiados, ¿vale? Si sabemos que alguno de los aparatos eléctricos que tenemos, pues la conexión del cable no está en perfecto estado o el propio aparato sabemos que está defectuoso, deteriorado, es mejor no utilizarlo y así evitaremos contactos eléctricos, ¿sí? Bien. Tampoco debemos utilizar equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas, ya que el agua es conductor de la electricidad y al tocarlo con las manos mojadas o húmedas podría transmitirnos electricidad a las manos, ¿vale? No se deberá sobrecargar nunca los enchufes y esto es súper importante porque además en la situación en la que estamos es habitual intentar pues enchufar todos aquellos aparatos que necesitamos para trabajar y muchas veces pues los hogares, nuestras casas no están acondicionadas para tanto cable y tanto enchufe, por lo que acostumbramos a tirar siempre de ladrones. Bien, intentemos evitar al máximo el uso de los ladrones. El ladrón es aquel enchufe múltiple que tiene diferentes clavijas donde podemos enchufar diferentes enchufes. Esto deberíamos de evitarlo y sustituirlo por alargadores, ¿vale? Que son aquellos cables largos que tienen por un lado el enchufe y por otro lado dijéramos que tienen macho y hembra. Yo puedo conectar mi aparato de un extremo y al otro extremo lo conectaría a la corriente, ¿vale? Si no tenemos enchufes cercanos y pudiéramos optar por utilizar alargadores, sería una medida muchísimo más segura que no sobrecargar la línea con diferentes ladrones, ¿eh? Y nunca, por supuesto, poner un ladrón encima de otro, que esto también lo he visto, ¿eh? En un ladrón enchufar otro ladrón y así sucesivamente. Esto lo deberíamos de evitar. Bien. Por último, si se va a proceder a desconectar un equipo, tirar de la clavija y no del cable. Esto también, ¿por qué? Porque deteriora el cable. Si nosotros en vez de tirar de la clavija tiramos del cable, estamos forzando y llegará un momento
en que el protector del cable se deteriorará, se romperá o se desplazará y dejaremos el cable eléctrico a la vista, lo cual nos puede producir un contacto eléctrico, ¿vale? Entonces intentemos siempre tirar de la clavija y nunca del cable. Otro de los riesgos que vamos a encontrar son los golpes contra objetos y cortes. Es bastante común que en las condiciones que estamos trabajando, sobre todo ahora confinados, no dispongamos de espacio de organización, de espacio de trabajo y de organización adecuada, ¿vale? Por lo que con facilidad podemos tener pues, pequeños encontronazos, ¿no? Pequeños golpes con objetos, con mobiliario, incluso cortes, porque puede ser que los elementos de corte, como pueden ser cúters o tijeras, estén enterrados entre diferentes objetos, papeles, documentos. Entonces, importante, medidas preventivas para los golpes y los cortes sería, una de ellas, ubicar el mobiliario de tal forma que no se obstaculicen las zonas de paso y garantizar de la manera posible tener el espacio suficiente y la libertad de movimiento suficiente para trabajar. Con el tema de tijeras y cúters, es importante disponerlas siempre en lugares visibles, utilizar pues, un bote, donde podamos tener pues a lo mejor bolis y también las tijeras siempre con la punta hacia adentro, el cúter siempre resguardado y con la punta hacia adentro, de manera que no lo tengamos por encima de la mesa de trabajo y que pueda llegar a ocultarse con otros documentos, y utilizar siempre los dispositivos de seguridad, es decir, si pudiéramos tener alguna funda para guardar la tijera, ideal, el cúter siempre con la cuchilla guardada y, como os decía, en sitios visibles. Otro de los riesgos bueno, en este caso no sería un riesgo, en este caso sería quizá una disciplina, podríamos decir, dentro de la prevención, es el orden y la limpieza. Es vital que tengamos orden y limpieza para prevenir muchísimos de los riesgos, sobre todo que se ocasionan en oficinas, ¿no? En todas aquellas tareas que comentábamos de oficinas y despachos al principio. Entonces, una de las medidas fundamentales en seguridad es el orden y la limpieza. Y la normativa además establece directamente que los puestos de trabajo se deben limpiar periódicamente, siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Imaginaros que además, en el momento en el que estamos viviendo con un virus externo, aún hay que extremar más estas medidas de limpieza y sobre todo de desinfección, ¿vale? También será necesario un mantenimiento de orden del puesto de trabajo para así trabajar de manera eficaz y productiva, ¿vale? ¿Qué medidas preventivas tendremos en cuenta con el orden y la limpieza? Buscaremos un lugar para cada utensilio, equipos, máquinas y documentos, organizando nuestro espacio y nuestro espacio de trabajo de forma ordenada. Al finalizar cada jornada, es importante que volvamos a dejar el espacio ordenado colocando cada cosa donde inicialmente habíamos dicho que iría. Es decir, que os recomiendo que busquéis contenedores, cajas. No necesitamos tener bandejas como las que podíamos tener cuando estábamos en la oficina o tener pues todos aquellos mecanismos que en la oficina teníamos, simplemente imaginación al poder. Pequeñas cajas más pequeñas o más grandes, cajas sin tapa, botes, incluso si hace falta vasos de plástico a poder ser, donde podamos ubicar los diferentes utensilios que vamos a necesitar. Y si tenemos pequeños útiles o pequeñas herramientas, grapadoras, etcétera, pues intentar buscarle dentro de nuestro espacio de trabajo un sitio. Al igual que pues si tenemos diferentes estanterías o utilizamos alguna otra zona de la estancia donde estamos trabajando para almacenar documentación o para guardar lo que sea, pues intentar que siempre tenga el mismo sitio y que esté al finalizar nuestra jornada todo ordenado. De esta manera, cuando volvemos al día siguiente a trabajar, encontramos todas las cosas en su sitio y el orden nos genera tranquilidad, nos genera confianza y positividad al final, que es lo que también queremos cuando llegamos de nuevo al puesto de trabajo. Limpiaremos además y desinfectaremos todos los utensilios, equipos y máquinas que hayamos usado con el fin de prevenir cualquier posible contaminación. Esto lo haremos siempre cuando acabe la jornada. Igual que ordenaremos y dejaremos todo nuestro puesto de trabajo completamente ordenado, también desinfectaremos todos aquellos útiles que hayan podido ser susceptibles de contagio, ¿vale? Como por ejemplo los teclados y los ratones. Los teclados y ratones son utensilios que utilizamos muchísimas horas
y que son un gran riesgo de contagio de cualquier enfermedad, ya no únicamente del COVID-19, ¿eh? Si recibimos además mercancía o paquetes del exterior, será necesario desinfectarlos antes de ser usados. Os recomiendo que si en algún momento hacéis algún tipo de actividad en la que requerís de coger mercancía del exterior, en el momento que recibís esta mercancía, que entra en vuestra casa esta mercancía o en vuestro coche esta mercancía, automáticamente después desinfectéis tanto esa mercancía si la vais a usar, si la habéis entregado y la habéis tenido en el coche, desinfectad la zona donde ha estado esta mercancía, al igual que vosotros, lavaros las manos, lavaros la cara, intentar tener siempre todas las medidas de precaución posibles. Otro de los riesgos son las caídas a un mismo nivel, que quiere decir resbalar o tropezar, ¿vale? Nos dice la diapositiva que no se debe olvidar que muchos de los accidentes que se producen por caídas al mismo nivel, es decir, tropiezos y o resbalones, ocurren como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, son los resbaladizos o por la presencia de obstáculos en zonas de paso, susceptibles de ser pisados o tropezados, tales como cables, cajas o papeleras, entre otros, ¿vale? ¿Qué medidas preventivas podremos adoptar para evitar las caídas al mismo nivel? Si se produce un derrame de cualquier líquido, este deberá de limpiarse lo más rápidamente posible. Además, si por lo que sea este derrame ha sido con algún producto tóxico, nocivo, irritante, etc., deberemos de desinfectar la fregona con la que lo hemos fregado y deberemos de cambiar el agua. Si ha sido recogido con sustancias absorbentes como puede ser papel o como puede ser, si fuera el caso y tuvierais sepiolita o algún tipo de material parecido, deberá de guardarse en una bolsa aparte, cerrarse y tirarse de forma separada a la basura general. ¿Qué más nos dice? Cuando los suelos, debido a que han sido fregados o encerados, pueden presentar riesgo de resbalones, deberán señalizarse. Esto podéis pensar, bueno ya, pero ¿cómo señalizo yo en mi casa que el suelo pues está mojado y que se puede resbalar? Bueno, os puedo decir que yo en mi casa también utilizo técnicas totalmente caseras para comunicarnos con el resto de la familia de zonas que pueden estar mojadas o enceradas. Y es tan sencillo como, por ejemplo, cuando frego una estancia, en la puerta, en el agujero de la puerta, coloco el mocho bloqueando la entrada o la salida. Es decir, coloco una parte del mocho en un extremo del marco de la puerta y el otro extremo del mocho en la otra parte de la puerta. De manera que, si esto es, dijéramos, el umbral de la puerta, el mocho quedaría atravesado. De esta manera, las personas que conviven en el mismo espacio que yo saben que hay algo que prohíbe la entrada ahí y además al fijarse qué es ese objeto y ver que es un mocho, fácilmente puedes imaginar que ya ha sido fregado. Es una técnica casera muy normalita, ¿vale? Que seguro que cualquiera de vosotros puede poner en práctica y que os aseguro que funciona. Bien, ¿qué más? Las zonas de paso y salidas deben estar siempre libres de obstáculos como papeleras, estanterías, que pudieran dificultar el paso y otros obstáculos como cajas, archivadores u otros materiales de oficina, debiéndose determinar cuáles son los lugares específicos para almacenamiento de los mismos. Esto es otra vez lo que decíamos antes, ¿vale? Igual que antes comentábamos que es importantísimo el orden y la limpieza, para evitar tropezar o resbalar, es verdad que lo suyo, cuanto más ordenado esté el espacio, más dificultad habrá de que nos podamos tropezar con ningún objeto ni mobiliario. También tenemos las caídas a distinto nivel, que son caídas que se producen por encima del nivel del suelo. En el caso de oficinas, por ejemplo, o de las tareas de oficina, es básicamente por el uso de escaleras de mano. Si necesitamos utilizar escaleras para poder acceder a zonas donde tenemos almacenados o guardados objetos o documentos, es importante que sepamos cómo utilizar estas escaleras para evitar que nos podamos caer de ellas. ¿Qué nos dice como medidas preventivas? Nos dice que las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada y deberá contar con puntos de apoyo antideslizantes. Esto de los puntos de apoyo antideslizante se refiere a unos tacos que normalmente todas las escaleras domésticas ya tienen en las patas, al final de sus patas. Son unos pequeños tacos de goma que aíslan a la escalera y que además sirven para agarre hacia el suelo.
Importante, si utilizáis escaleras de mano, aseguraros de que disponen de estos tacos que no han sido deteriorados, ni se han caído, ni tienen cualquier tipo de deterioro. ¿Bien? El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a la misma, a la escalera, y agarrándose a los peldaños o largueros. Esto quiere decir que cuando subamos la escalera siempre subiremos de cara a los peldaños y cuando bajemos de la escalera igual, siempre bajaremos de cara a los peldaños. Mientras estemos haciendo cualquier tipo de tarea encima de la escalera, también mantendremos esta misma posición. Podemos ascender y descender de la escalera utilizando los travesaños, que son las barras laterales que tiene la escalera, o agarrándonos a los diferentes peldaños, pero siempre de cara a los peldaños. Ahora vamos a hablar de la prevención de incendios. No dejar papel o tejidos cerca de focos de calor. Es lógico, imagino que lo entendéis. Para poder prevenir incendios en oficinas o en los trabajos que conllevan oficinas, es importante que tengamos en cuenta que disponemos de materiales en nuestra oficina que son susceptibles de quemarse y por tanto de provocar un incendio. Todo este material debemos de alejarlo lo máximo posible de focos de calor, es decir, estufas o cualquier otro foco que pueda producir calor. No sobrecargar los enchufes eléctricos también. Antes lo hemos hablado con los riesgos de contacto eléctrico, pero pensad que además, os decía antes, no sobrecargar la red eléctrica con demasiados ladrones, enganchados uno encima de otro. Bueno, pues esta sobrecarga podría llegar a producir un chispazo y por tanto un incendio. Si encima estos cables o estos enchufes se encuentran al lado de cortinas, de papeles o de algún otro tipo de material susceptible de quemarse, podríamos provocar un incendio. Contar con contenedores no inflamables para almacenar de forma provisional el papel, los tóners, etcétera, que son materiales susceptibles de incendiarse, ¿vale? Cuando decimos contenedores no inflamables, es tan sencillo como que podamos utilizar un contenedor que sea de metal. Una caja metálica ya nos serviría, por ejemplo, ¿vale? Simplemente no utilizar contenedores que puedan ser, pues, de papel, de cartón o de madera, ¿vale? Siempre, insisto, siempre cuando estemos hablando de una cantidad de material inflamable y esté cerca de un foco. Si no, no hay ningún problema. Si no tenemos enchufes cerca, si no tenemos ninguna fuente de calor alrededor nuestro, no tenemos por qué preocuparnos de estas medidas. No almacenar material combustible cerca de fuentes de calor. Esto imagino que ya a nivel doméstico también lo hacéis. Y por último, disponer de extintores de fácil acceso y manipulación, ¿vale? No sé si en los hogares disponéis de extintores o no, pero ya más allá del teletrabajo, más allá de las condiciones en las que a día de hoy estamos, sí que os recomiendo, como prevencionista que soy, que no está de más que tengáis un extintor en casa, porque no sería la primera vez que se produce un incendio en una paella, en una olla, en la cocina y puede dar muchos disgustos. Entonces, si no disponéis de ello, quizá es el momento de que os replanteéis que tienen un coste muy, muy, muy mínimo. Mantenerlo aún tiene un coste más bajo todavía y realmente en una situación de incendio nos puede salvar mucho. Vale, hablaremos también de los primeros auxilios, de qué debemos de tener, ¿vale? Dentro del teletrabajo, dentro de las actividades que hacemos en nuestros hogares a día de hoy por el confinamiento, debemos de tener claro que deberíamos de disponer como mínimo en cada uno de nuestros hogares de un botiquín portátil que contenga desinfectantes, antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material de primeros auxilios deberá de revisarse de forma periódica y se tendrá que reponer tan pronto como caduque o sea utilizado. Por último, deciros que no podemos olvidar que estamos teletrabajando, trabajando. Quiere decir que en el caso de que nosotros no dispongamos de este material, porque en nuestros hogares nadie nos obliga a que lo tengamos, podemos pedirlo a la empresa. Tu empresa te lo puede facilitar, porque además este material es totalmente gratuito y se suministra mediante las mutuas de accidentes. Es decir, tu empresa lo solicitará a la mutua de accidentes
y esta le enviará por correo a tu domicilio un pequeño botiquín, que puede ser una bolsa o una maletita, donde dentro estará todo este material. Es decir, no tiene ningún coste para la empresa y sí que es importante que si estáis trabajando, aunque sea teletrabajando, dispongáis de este material. Bueno, hemos acabado este módulo. Perdón. Y ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio, como siempre, de las 4 premisas importantes que tenéis que tener muy presentes para hacer luego el cuestionario. Hemos hablado de contacto eléctrico y hemos hablado de las diferencias del contacto eléctrico directo e indirecto. Hemos dicho que como medidas preventivas debemos de tener en cuenta no utilizar equipos que tengan electricidad con las manos húmedas o mojadas y sobre todo no sobrecargar ni enchufes ni ladrones. A nivel de golpes y cortes, hemos dicho que uno de los grandes riesgos es la falta de espacio y de orden que propicia el que podamos tener estos golpes y cortes, y como medidas preventivas hemos hablado de liberar las zonas de paso y de maniobra de trabajo y usar dispositivos de resguardo para tijeras y cúter. Además, recordad de tenerlo siempre en un lugar visible y identificado para que no se pueda mezclar con otros tipos de objetos o ocultarse dentro de documentos. Hemos hablado también del orden y la limpieza. Hemos hablado de que previene infecciones y de que es importante para que seamos más eficaces y productivos en nuestro trabajo. Como medidas preventivas hemos dicho que hemos de intentar buscar un lugar para cada cosa y sobre todo desinfectar todo y sobre todo el material que nos viene de fuera, material externo. También hemos hablado de las caídas, caídas al mismo nivel y caídas a diferente nivel. Hemos dicho que son a causa normalmente de ambientes desordenados, de presencia de obstáculos y de uso de escaleras de mano. Hemos dicho como medidas preventivas que es importante la limpieza, el orden y el uso correcto de las escaleras de mano, siempre de frente a los escalones, tanto para subir como para bajar. Hemos hablado de la prevención de incendios y hemos dicho que es importante no almacenar papel y otros materiales cerca de fuentes de calor y de la importancia de disponer de un extintor. Por último, hemos hablado de primeros auxilios y hemos dicho que es vital, muy importante, tener un botiquín y hacer un buen mantenimiento del mismo, que este botiquín se puede pedir a la empresa, que además es totalmente gratuito y que la empresa se lo pedirá a la mutua, la cual os lo puede hacer llegar directamente por correo a vuestro domicilio. Bueno, ha llegado el momento de hacer el cuestionario. Como sabéis, se debe de asumir como mínimo, obtener como mínimo una puntuación de 7 sobre 10. Seguro que lo vais a hacer a la primera sin ningún problema. Como sabéis, también es un cuestionario solo de 10 preguntas. Y por último, recordaros, podéis repetir el examen tantas veces como sea necesario hasta obtener la puntuación de 7 sobre 10, aunque como os decía, seguro que lo vais a hacer estupendamente a la primera. Así que espero vuestros exámenes para daros la puntuación. Muchas gracias y hasta ahora.